Tausen Ezcurra. Jorge Basadre dijo en su libro El azar en la historia y sus límites que las cosas en la historia no solo ocurrieron y tenían que ocurrir tal como pasaron, que siempre existe otra manera en que las cosas podrían haber sucedido. Y eso tiene mucho que ver con el señor Andrés Tausen Ezcurra. En 1980, el partido aprista decidió que Andrés Tausen no iba a ser su candidato a la presidencia. Y a partir de ese momento, no solo la historia del partido aprista, sino probablemente también la historia del Perú de los siguientes 10 años quedó determinada. Andrés Tausen Ezcurra fue un hombre que, al margen de cualquier consideración política, uno no tiene que necesariamente estar de acuerdo con lo que él pensó a lo largo de su vida de luchador político y social, pero tenía una característica fundamental: era un hombre honesto y transparente, un hombre que debería servir de ejemplo para la reconstrucción de una clase política en el Perú, la prueba viviente hasta hoy, hasta hace algunas horas, hasta la madrugada de hoy, que en el Perú era posible ser político y ser honesto. Sin embargo, por paradójico que resulte, esa decisión de 1980 del partido aprista de que Andrés Tausen no fuera su candidato a la presidencia tuvo mucho que ver con un hombre, Alan García Pérez, el de entonces secretario de organización del partido aprista peruano, que le robó, porque no tiene otro nombre, a Andrés Tausen su derecho legítimamente ganado a ser candidato a la presidencia de su partido en 1980. Esta historia nos la contó el propio Andrés Tausen en este programa, en la revista dominical, el año pasado, en febrero del año pasado. Yo quisiera que recordemos unos breves minutos lo que nos dijo en ese entonces Andrés Tausen Ezcurra. Manuel Dornelas dijo hace algunos días, comentando una nota escrita por usted en Expreso, que tal vez la historia del APRA hubiera sido otra si usted ganaba la batalla política frente a Armando Villanueva, porque ese fue un momento clave para el destino político del partido aprista. ¿Usted cree que la historia pudo ser diferente? Es muy difícil hacer lo que llaman los franceses una ucronía, lo que pudo pasar y no pasó en la historia, sobre todo si dentro de esa ucronía está la persona del que está hablando. Pero yo me atrevería a decir que sí, que sí. Y le digo una cosa también que me permite repetir algo que yo dije hace bastantes años en este mismo canal: el secreto de cómo se facturó la candidatura de Armando Villanueva en el año en que él pretendía llegar a ser el candidato del partido. Me lo dijo el propio Alan García, entonces secretario de organización. Había ocurrido ya el gran choque, el Congreso de Trujillo, la violencia, los heridos, me habían expulsado, maniobra realmente ridícula, porque para expulsarme hubieran tenido que expulsarme mis iguales, es decir, los parlamentarios, y no lo hicieron. Y estaba yo ya estigmatizado y fuera de la fila del partido. Y en esas circunstancias, era así diputado, Alan García me pidió una entrevista privada. Se la concedí porque mi regla es hablar siempre con todo el mundo. Y entrando en conversación en una casa de una compañera que no asistió a esa conversación, por supuesto, me dijo: te voy a confesar antes de nada que yo me equivoqué. Yo creí que Armando Villanueva era el candidato que iba a triunfar, pero para eso había que garantizar la candidatura del partido. Y yo hice todo lo posible porque Armando fuera candidato del partido. Entonces, un poco sorprendido le dije yo: ¿y qué extensión le das tú a lo de hice todo lo posible por? Muy sencillo, me dijo: nosotros sabíamos que tú ganabas la candidatura presidencial con los votos de provincias, pero nosotros con los votos de Lima, que eran muchos, estamos seguros que te igualamos y te sobrepasamos. Pero cuando llegaron los delegados comprendimos que ganaba Lima y provincias. Entonces, así con una gran frialdad y una gran diferencia, decidimos cambiarte los votos suficientes en agrupaciones juveniles, en agrupaciones profesionales, en algunos sindicatos, y los números se voltearon. Si tú tenías 2 tercios y Armando 1 tercio, resultó que tú tenías 1 tercio y él 2 tercios. De esta forma, así, increíble, por su franqueza, yo diría ya su cinismo, aprendí de modo directo de su propio autor cómo se habían desfigurado las cifras que permitieron la candidatura de Armando. Yo no estoy acusando a Villanueva, que tengo mi sospecha de que él fue ajeno a esta maniobra, pero quien manejaba todo eso era el secretario de organización, y el secretario de organización es el señor Alan García.
la historia realmente pudo tener otro curso. A la familia de Andrés Tausen Ezcurra y en particular a Josefina y a Anel Tausen, sus hijas, de verdad, de todo corazón, nuestro más sentido pésame. Regresamos. De cómo se facturó la candidatura de Armando Villanueva en el año en que él pretendía llegar a ser el candidato del partido. Me lo dijo el propio Alan García. Alan García era entonces secretario de organización. Había ocurrido ya el gran choque, Congreso de Trujillo, la violencia, los heridos. Me habían expulsado, maniobra realmente ridícula, porque para expulsarme hubieran tenido que expulsarme mis iguales, es decir, los parlamentarios, y no lo hicieron. Y estaba yo ya estigmatizado y fuera de la fila del partido. Y en esas circunstancias, era así diputado, Alan García me pidió una entrevista privada. Se la concedí porque no, mi regla es hablar siempre con todo el mundo. Y entrando en conversación en una casa de una compañera que no asistió a esa conversación, por supuesto, me dijo: te voy a confesar antes de nada que yo me equivoqué. Yo creí que Armando Villanueva era el candidato que iba a triunfar, pero para eso había que garantizar la candidatura del partido. Y yo hice todo lo posible porque Armando fuera candidato al partido. Entonces, un poco sorprendido le dije yo: ¿y qué extensión le das tú a lo de hice todo lo posible por? Muy sencillo, me dijo: nosotros sabíamos que tú ganabas la candidatura presidencial con los votos de provincias, pero nosotros con los votos de Lima, que eran muchos, estamos seguros que te igualamos y te sobrepasamos. Pero cuando llegaron los delegados comprendimos que ganaba Lima y provincias. Entonces, así con una gran frialdad y una gran diferencia, decidimos cambiarte los votos suficientes en agrupaciones juveniles, en agrupaciones profesionales, en algunos sindicatos, y los números se voltearon. Si tú tenías esos tercios y Armando un tercio, resultó que tú tenías un tercio y los tercios. De esta forma, así, increíble, por su franqueza, yo diría ya su cinismo, aprendí de modo directo de su propio autor cómo se habían desfigurado las cifras que permitieron la candidatura de Armando. Nacido en la ciudad norteña de Chiclayo,